¿Cómo están, queridos hermanos? Ya estamos listos para comenzar nuestra clase número 19. Un abrazo grande para todos los que nos escuchan, los que ven a través de las redes sociales, esta clase que está grabada. Hoy día es martes 13 de enero, ya son pasaditas las 9 de la noche. Estoy mirando acá a mis hermanos en la sala de Zoom y estamos listos para comenzar nuestra clase de hoy. Así que vamos a viajar hasta Quintay, ¿verdad? Allá nuestra hermana Kelly nos va a dirigir en una oración para iniciar esta clase. Hermana Kelly, Dios le bendiga. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por estar acá, Señor, reunidos, Señor, no importando la distancia, Señor, pero unidos, Señor, en un mismo espíritu, Padre. Esta noche, Señor, queremos escucharte, queremos estar abierto en nuestro corazón, Señor, de recibir tu palabra, Señor, de aprender, Señor, y que realmente esto sea para que nosotros no sea solamente intelectual, histórico, sino que también, Señor, vivirla espiritualmente, Señor, y ponerla por obra tu palabra, Señor. Entonces, gracias por todos los hermanos, Señor, que están acá reunidos y aquellos que no pudieron hacerlo, Señor. Bendícelos, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, para que tú les visites, Señor, y les sanes, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, clase número 18. Hoy día nos corresponde estudiar la carta a Tito, ¿ok? Así que pongan ahí, ya tienen el nombre de esta clase de hoy. Vamos a estudiar este panorama. Recuerden que un panorama es una visión general que no busca en realidad profundizar mucho en el texto en sí, sino que es dar una mirada general para tener un contexto y así poder entender la enseñanza cuando ya la estudiemos o ustedes de manera personal pueden estudiar cada uno de estos libros. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar acerca del título de esta carta, que se llama Tito, ¿verdad? Esta carta se llama así, ¿por qué? Porque ya hemos aprendido que tiene relación, la carta lleva el nombre del destinatario. En este caso es un personaje, que ya vamos a conocer, que se llama Tito, ¿verdad? El nombre Tito aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Incluso en su propia carta, obviamente, ya aparece. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 4. Amén. A Tito, verdadero hijo en común fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Salvador, perdón. Muchas gracias, hermano. Ok. También este nombre Tito se menciona en la carta de Pablo a Gálatas. Ok, ahí en el capítulo 2, versículo 1, también lo vamos a ver en Timoteo. Vamos a primero a ver cómo se menciona a este mismo personaje en Gálatas 2:1, por favor. Luego de 14 años más tarde, regresé a Jerusalén y esta vez con Bernabé y Tito también vino. Ok, muchas gracias. Y tú tenías también, Luz, el 3, ¿no? ¿O no? Sí, Ok, vamos a leer ese también. dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Ok, muchas gracias, Luz. Bueno, aquí ya en la carta de Pablo a los Gálatas se menciona a Tito, ¿no? Lo tenemos acá. Y fíjense que el último versículo que leyó Luz también nos da un poquito de contexto, ¿verdad? Acerca del personaje. Ya vamos a hablar también de aquello. Vamos a ver cómo se menciona también en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ok, aquí también entonces, muchas gracias hermano, tenemos la mención del personaje que hoy día estamos estudiando, el destinatario de esta carta, Tito, ya se menciona entonces en su propia carta, se menciona en la carta en Gálatas y también tenemos una mención acá en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. ¿Ok? Bien, avancemos entonces. En el manuscrito original, recuerden que la Biblia tiene versiones, ¿no?
Entonces, en los manuscritos, los primeros, el título de esta carta era simplemente a Tito, ¿verdad? A destinatario, a Tito, ¿verdad? Y esta carta, junto con las dos que Pablo escribió a Timoteo, o sea, sería primera y segunda de Timoteo, más esta carta llamada a Tito, se conocen tradicionalmente como las epístolas pastorales de Pablo, ¿ok? Entonces, tenemos que esta carta que se llama Tito y primera y segunda de Timoteo, pero primera y segunda de Timoteo se conocen dentro de la estructura bíblica, de la clasificación de los libros, se conocen como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque son cartas dirigidas a pastores o a colaboradores jóvenes que estaban de alguna forma guiando a las iglesias que se estaban formando o las que ya estaban establecidas. Y lo que hace Pablo como apóstol, apóstol significa enviado de Dios, lo que hace él en su función apostólica es darle instrucciones a estos jóvenes pastores, darles ánimo, ¿verdad? Reprenderlos muchas veces, corregirlos, pero se conocen entonces estas tres cartas como pastorales. Ahora hagamos un paréntesis. Yo quise tenerles un dibujito, pero no alcancé. A ver si después se los mando por el grupo de WhatsApp, que es cómo clasificamos la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando vimos el panorama del Antiguo Testamento, vimos la clasificación, ¿se recuerdan? El Pentateuco, ok. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, tenemos 27 libros que van a componer nuestro canon para el Nuevo Testamento y los tenemos divididos, ¿verdad? Primero tenemos los evangelios. ¿Son cuántos? ¿Cuántos libros son los evangelios? 4, ¿verdad? Los 4 evangelios. Los primeros 3 evangelios reciben un nombre. Yo se los conté al principio cuando estudiamos los evangelios. ¿Se recuerdan cómo se llamaba ese nombre que se le da a estos primeros evangelios? Sinóptico. Sinópticos. Sinópticos, muy bien, excelente. Entonces, estos primeros 3 serían Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Se conocen como sinópticos. Ahora, ahí les dejo la tarea porque van a hacer preguntas de prueba. ¿Qué significa esto? Sinópticos, ¿verdad? Y nos quedaría uno que sería Juan, ¿verdad? Entonces tenemos la primera clasificación dentro del Nuevo Testamento son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Y dentro de este conjunto, los 3 primeros se le conoce como sinópticos, tienen un porqué. Ok, investiguemos ahí acerca de aquello. Luego vamos a tener un libro que se clasifica como un libro histórico, ¿verdad? Vamos a tener esa clasificación. ¿Cuál es este libro? Es el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos se escribe el inicio de la iglesia, ¿verdad? Se le llamaba Hechos de los Apóstoles, pero originalmente era Hechos del Espíritu Santo, porque era como el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia primitiva, en el sentido de que fueron los primeros cristianos, y cómo el Espíritu Santo los fue guiando en la conformación, en el desarrollo, en el establecimiento y también en la expansión del Evangelio a través de esta santa institución que es la Iglesia. Ahora, el libro de los Hechos tiene una característica en su final, que termina abruptamente, como que se cortó la escritura, pareciera que continuara la historia, porque efectivamente es así. La historia la seguimos escribiendo hasta el día de hoy. ¿Ok? Por eso también estudiamos historia del cristianismo, cuando ya pasamos por otros siglos, porque justamente la historia se ha seguido escribiendo. Entonces, la segunda clasificación del Nuevo Testamento es libros históricos. Y acá vamos a posicionar al libro de los Hechos. Tenemos primera clasificación, evangelios, los evangelios, eh, libros históricos, ¿verdad? Y luego vamos a tener un conjunto de cartas. Este primer conjunto le vamos a llamar cartas paulinas de Pablo, ¿verdad? Cartas paulinas. Las primeras 13 cartas de Pablo son a las iglesias, ¿ok? Que ya las estudiamos. Romanos, primera y segunda de Corintios. Bueno, cuando digo romanos es a los que están en Roma. Primera y segunda de Corintios a los que están en el lugar de Corinto, ¿verdad? Cuando hablamos de Gálatas en Galacia, ¿verdad? Efesios correspondería a Éfeso. Filipenses, Filipo. Colosenses en Colosa, ¿verdad? Ok, entonces ahí nosotros vamos a situar el nombre de cada una de estas cartas es en realidad en el lugar donde está ubicada la iglesia local. ¿Ok? Bien, y luego, dentro de las epístolas o cartas paulinas, también tenemos
estas cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y también Tito, ¿verdad? Que es la que vamos a estudiar hoy. Y tenemos un tercer grupo dentro de las epístolas paulinas, que son cartas personales, como Filemón, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, dentro de las epístolas paulinas, tenemos estas tres clasificaciones: a las iglesias, las cartas pastorales y también algunas cartas personales. Recuerden que ahí a Filemón le está pidiendo un gran favor Pablo en relación a la reconciliación y el perdón. Ok, luego tenemos otro grupo de cartas que ya no son de Pablo, no son cartas paulinas, sino que son epístolas generales, ¿verdad? Aquí vamos a tener la carta, que son 8, ¿verdad? Vamos a tener la carta a los hebreos, ¿verdad? Esta carta no se sabe, ya la vamos a estudiar, pero no se sabe con certeza el autor. Hay muchas postulaciones. Por mucho tiempo se pensó que el autor de la carta a los hebreos era Pablo, y eso le permitió estar dentro del canon, ¿verdad? Pero ahí hay dudas, ¿verdad? A pesar de que la forma en que se escribe es bastante similar a la escritura de Pablo, pero bueno, ya en las próximas clases hablaremos acerca de eso. Entonces, en estas epístolas generales tenemos la carta a los hebreos, la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, que también se le conoce como literatura juanina, ¿ok? Judas, ¿verdad? Son epístolas y cartas generales, ¿ok? Entonces, por una parte vamos a tener las epístolas paulinas, escritas por Pablo, y luego las epístolas generales, que son las que acabo de mencionar. Las de Pablo son 13 y las epístolas generales son 8. Y nos queda una última clasificación que en el Nuevo Testamento sería profecía, ¿verdad? Y obviamente acá vamos a tener Apocalipsis, ¿verdad? Por ahí también mencioné Tesalonicenses, ¿no? Sí, ahí en las cartas paulinas. Fíjense que en profecía también se pueden tomar Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, pero más bien Apocalipsis es la que se centra en términos generales a una visión más bien profética. Ahora, no puedo o sea, no puedo leer Apocalipsis si no leo un libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? A ver si alguien lo sabe. Daniel. Daniel. Daniel, yo sabía eso. Muy bien, Daniel, muy bien. Le achuntó bien. Bien estudiados los alumnos. Daniel. No puedo leer Daniel si no leo Apocalipsis, y no puedo leer Apocalipsis si no leo Daniel. O sea, puedo hacerlo, pero si quiero entender bien esto, debo hacer el conjunto de lecturas. ¿Ok? Muy bien, entonces, entre paréntesis, para que no lo olvidemos, esta es la clasificación para el Nuevo Testamento de los libros. Por ahí también hay otras clasificaciones que se han dado, más depuradas, qué sé yo, pero en términos generales me interesa que por lo menos mantengamos esta estructura. Evangelios, libros históricos, que sería uno; epístolas, que se van a dividir en paulinas y generales; y libros proféticos. ¿Ok? 27 libros en total. Y en el caso de Tito, ¿a cuál de todas estas clasificaciones corresponde? Carta Paulina. Claro, es una carta paulina. ¿Y cuál sería la clasificación dentro de la carta paulina? La carta Pastoral. pastoral. Pastorales. Muy bien, excelente. Bien, vamos a avanzar entonces ahora con el autor y la fecha. El autor y la fecha. Pongan ahí como título autor y fecha. Bueno, no hay duda, ¿no? No hay duda de que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Él mismo lo declara al principio de la carta. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 1. ¿Leo yo? No, yo Al tiro. Vamos, hermano. Tito Sí, aquí capítulo está. 1, versículo 1. Ah, está en recreo la lectura. Ok, vamos. ya. Tito Dice 1:1. en la Reina Valera, bueno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, acá ya no hay duda que se está mencionando, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ok, aquí se está identificando ya Pablo como el escritor. Esto era una costumbre, ¿ah? Pablo siempre en su primer párrafo, en su primer
versículo, recuerden que los versículos venían después, la carta no venía con versículos, pero en el primer versículo, en la primera frase, Pablo siempre se identifica, ¿ok? Así que son características que permiten, uno dice, ah, ya, definitivamente esto es Pablo, ¿ok? Entonces, esta carta fue escrita entre los años probablemente 62 o 64 después de Cristo. Esa podría ser más o menos la data. No se puede asegurar porque estamos hablando de hace mucho tiempo, pero más o menos se estima que 62, 64 podría ser la fecha estimada. Pablo escribe esta carta en un periodo que él está en libertad. Recuerde que Pablo pasaba más encarcelado que libre, pero va a escribir esta carta estando en un periodo de libertad y probablemente esto fue después de su primer encarcelamiento que fue en Roma y antes del segundo, ¿verdad? Mientras viajaba y servía a las iglesias en toda esa región que se conoce como Macedonia, ¿ok? Entonces, es una carta que la escribe ahí gozando de un tiempo de libertad, breve por lo demás. Es probable que la escribiera desde la ciudad de Corinto o desde Nicópolis, que por ahí también se menciona acá en un versículo. A ver, vamos a leerlo mejor. Tito capítulo 13, capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver. Tito capítulo 3, versículo 12. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Muchas gracias, hermana. Ok, ahí tenemos entonces un texto, ¿verdad?, que nos habla un poco acerca de dónde podría estar, ¿verdad?, situado esto. Tito, entonces, es el destinatario. Tito era un colaborador de mucha confianza para el apóstol Pablo. Es muy probable que haya viajado con Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Es muy probable. Ahora, Tito, al igual que Timoteo, Tito también se había convertido en un discípulo amado, ¿verdad? En un colaborador en esto que es la tarea del apóstol de predicar el evangelio, ¿verdad? Y Pablo lo describe en otras cartas incluso. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 23. 2 de Corintios 8, 23. Acá. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y la gloria de Cristo. Muchas gracias, hermano. Bien, aquí entonces vemos cómo Pablo se refiere a Tito. La última vez que la Biblia menciona a Tito, nos dice la Biblia que había ido a servir a la región se llamaba Dalmacia. Vamos a ver, ahí esa fue la última vez que se menciona. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Amén. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ok, aquí nos vamos entonces más o menos estructurando los destinos, ¿verdad?, del personaje. Entonces, aquí es la última parte donde se menciona. Pablo probablemente envió esta carta a Tito a través de dos colaboradores. Vamos a ver quiénes son. Probablemente, no se puede dar por cierto, pero probablemente haya sido a través de ellos. Recuerden que no existía correos de Chile ni ningún tipo de... Se llevaba por mano, ¿verdad? Entonces, probablemente haya sido enviada por estos dos colaboradores. Tito capítulo 3, versículo 13. A ver si me ayudan con este texto. Bien, dice, ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Ok. Probablemente entonces, muchas gracias Carlos, probablemente hayan sido estos personajes, Zenas o Apolo, los que hayan llevado esta carta, ¿verdad? Para que él la pueda recibir, ¿ok? Muy bien, avancemos entonces con el contexto histórico. Avancemos ahí en nuestro estudio con el contexto histórico. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense que no se menciona por nombre a Tito, ¿verdad? No hay una cita donde diga, y Tito hizo tal cosa. Es muy probable
como lo leíamos ya en un texto, que lo vamos a volver a repetir, es muy probable que Tito era de origen gentil. ¿Qué significa gentil? Que no era judío. Esto se confirma, el texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 3, nos da a entender algo más. Mira, vamos a volver a leer este texto. ¿Quién lo tenía? Gálatas 2:3. Dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Ok, entonces acá ya tenemos una afirmación. ¿Por qué? Porque recuerden que habían algunas prácticas, incluso judaizantes, en donde se le estaba pidiendo a los gentiles que practicaran la circuncisión. Entonces aquí nosotros lo vamos a ver. También es muy probable que Tito haya conocido a Pablo y que haya llegado a creer en Jesús a través de la predicación del apóstol. O sea, haya sido un alma. ¿Se acuerdan que en Filemón también sucedía lo mismo? Bueno, probablemente Tito sea justamente esta misma situación y esto haya sucedido durante el primer viaje misionero del apóstol. Ahora, con el tiempo, Tito trabajó con Pablo en la isla de Creta, ¿ok? No de Creta, es isla de Creta, ¿verdad? Es un nombre de una isla. Y Pablo lo dejó allí con una tarea muy específica. Vamos a ver lo que dice Tito capítulo 1, versículo 5. A ver si me ayudan con eso. Tito capítulo 1, versículo 5. Recuerden que estamos Amén. viendo un panorama. Después ustedes lean todo esto. Amén. Luis, vamos contigo. Dice, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Ok, muchas gracias, hermano Luis. Entonces, aquí está la razón, ¿ok? Aquí está la razón entonces para que él estableciese ancianos, ¿verdad? Pastores, gente en el liderazgo en la ciudad, ¿ok? Así lo había mandado el apóstol. Ahora, el plan era que cuando llegaran dos personajes que se llamaban Artemas o Tíquico, ¿sí? Cuando llegaran estos personajes que iban a ayudar en Creta, eh, la idea era que Pablo pudiese reunirse con Tito, ¿verdad? En Nicópolis, ese era el nombre de la ciudad, y el objetivo era pasar también el invierno, que era bastante duro, poder pasarlo juntos, ¿verdad? En ese lugar. Ahora, Tito, el personaje que estamos estudiando, no era un personaje, no era un neófito, ¿verdad? ¿Qué significa neófito? No era un recién convertido, no era ignorante de la palabra. Tito tenía experiencia manejando la teología y también situaciones difíciles dentro de la iglesia. ¿En qué iglesia en particular? En Corinto, ¿verdad? Ya le había tocado por ahí poder resolver algunos casos. Y Pablo tiene una imagen, ¿verdad?, de la manera en que él había tratado estos casos en Corinto, y Pablo lo menciona también con cariño y con respeto en la segunda carta a los Corintos, y ahí los llama, por ejemplo, si no lo vamos a leer ahora, pero si ustedes leen segunda de Corintios 2:13, ahí le llama mi hermano Tito, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 23, le llama mi compañero, mi colaborador, ¿verdad? Tiene una llegada distinta, ¿verdad?, a otros discípulos que acompañaban al apóstol Pablo. También estaba familiarizado con el problema de los judaizantes. ¿Saben ustedes quién eran los judaizantes o no? Judaizantes eran personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que eran falsos maestros, ¿verdad? Estaban trayendo muchos problemas, no solamente acá, sino que en distintas iglesias, y principalmente lo que hacían estos judaizantes era traer costumbres propias del judaísmo, ¿verdad? Y trataban de exigirla como parte de la salvación, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez hoy día para nosotros no sería un problema, a pesar de que hoy día están surgiendo muchas sectas judaizantes, pero para aquel tiempo llegó a ser un problema, tan así que se produjo hasta un concilio, ¿ok? Entonces, Tito estaba familiarizado con el problema de los judaizantes, que eran falsos maestros. Ellos decían que los cristianos debían seguir entonces todas estas leyes judías para ser salvos, y Tito ya sabía cómo luchar con ellos. Tito incluso había estado con Pablo en el concilio que se dio en Jerusalén para justamente tratar estos temas judaizantes. Fue el primer concilio.
en el primer concilio de Jerusalén se trató un tema muy importante. ¿Se recuerdan cuál era ese tema? ¿Cuál era el punto de discusión en el primer concilio de Jerusalén que se relata ahí en el libro de los Hechos? La salvación, ¿verdad? Decían que había que circuncidarse para poder ser salvos. Entonces, eso fue el gatillante de este primer concilio. Recuerden ustedes que los concilios era una práctica muy común, práctica que hoy día se perdió, ¿no? Y eso es lamentable porque de alguna forma, como la iglesia crecía, se iban estableciendo pastores, iban apareciendo, infiltrándose también de falsas doctrinas, de falsos maestros. Entonces, cada vez que había un problema de discusión doctrinal, se reunían los líderes para discutir y esto se llamaba concilio, ¿verdad? Hubieron muchos concilios. Acá estoy hablando del primero, donde estuvo Tito con los apóstoles para discutir este tema que era la circuncisión. Entonces, la salvación era fe más circuncisión. Obviamente, se establece que no es necesaria la circuncisión para la salvación. Entonces, vemos que Tito tiene esta expertise, ¿verdad? Esta experiencia de tratar temas conflictivos, ¿ok? Para que lo tengamos como antecedente. Recuerden que la tarea que tenía que hacer era también no menor. Hablamos de una isla, ¿no? La isla de Creta. La isla de Creta es grande, no es una isla pequeña, y Pablo la había visitado de una manera breve cuando era llevado como prisionero a Roma, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, por ahí se menciona acerca de esto, ¿no? Más tarde regresa a ese lugar para predicar y es ahí donde deja a Tito a cargo, de manera similar como dejó a Timoteo cuando lo dejó cuidando la iglesia que estaba en Éfeso, ¿ok? Entonces, en este caso, Tito lo deja en esta isla llamada Creta, ¿ok? Timoteo en Éfeso. Muy bien, ahí anoten porque después son preguntas para las pruebas. Ok. Pablo probablemente escribe esta carta a Tito después de recibir algunas noticias o algunos reportes suyos sobre la situación de lo que estaba pasando ahí en la iglesia en esta isla llamada Creta. Entonces recibe la información y manda su carta. No es que Pablo llegaba y escribía porque sí, sino que normalmente había un porqué. Y ese porqué se puede olfatear, ¿verdad? En la pluma, en la escritura, se puede ver que hay una razón por la cual Pablo está escribiendo. Ok, sigamos avanzando. Veamos los temas históricos y teológicos. Vamos a ver ahí temas históricos y teológicos. Al igual que en las cartas a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo aquí está, en esta carta a Tito, le está dando ánimo y le está dando también un consejo personal a este joven pastor, este joven discípulo, ¿verdad? Aunque de alguna manera Tito ya era un creyente bien entrenado, era un hombre fiel, estaba enfrentando mucha oposición, era algo constante, y esta oposición venía de gente que era problemática dentro de la iglesia, ¿verdad? Y le tocaba, ¿verdad? Lidiar con todo ello. Y lo que Pablo hace, le dice, ánimo, ¿verdad? Pon tu mirada en el Señor, ¿verdad? Sigue adelante. Le daba ejemplo incluso a veces de lo que podía estar él viviendo. Y parte del trabajo de Tito era transmitir esta dirección que recibía él de parte de Pablo a los nuevos líderes que estaba formando. Recuerden que Pablo le había dado la instrucción de formar nuevos, de ungir nuevos ancianos. Entonces, Pablo está recibiendo este ánimo de parte de Pablo y eso mismo lo está haciendo, lo está transmitiendo con estos nuevos hombres que van a dirigir y ministrar la iglesia en la isla de Creta. A diferencia de otras cartas que Pablo escribe, por ejemplo, como la carta a los Romanos o como Gálatas, esta carta a Tito, fíjense que no se centra en explicar o en defender doctrinas muy complejas, ¿eh? A pesar de que sí hay una profundidad, pero Pablo no está centrado en esto, comparándola con otras cartas. Ahora, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que Pablo tenía
al no darle tantas instrucciones en la profundidad de la doctrina, de alguna manera Pablo está mostrando en su escritura, en la carta de Tito, que tiene una confianza con el personaje, con Tito, en relación al entendimiento teológico que él tenía, ¿verdad? O sea, Pablo sabe que Tito maneja la doctrina, maneja la teología, confía de alguna manera, no le da tanta instrucción en el tema de la enseñanza, como lo va a hacer con otras cartas que ya hemos estudiado incluso, ¿ok? Eh, la iglesia y la congregación que Tito estaba supervisando, dirigiendo y formando no era una congregación fácil, ¿ok? Pero fíjense en esto, que Pablo no le está dando una instrucción tan profunda en la doctrina, a pesar de que sí hay doctrina, porque Tito era un hombre estudioso, temeroso y fiel a la verdad, ¿ok? Entonces ahí tenemos algunas características de este personaje. La carta en sí no tiene correcciones, fíjense, doctrinales, importante. Ahora, sí, hay ahí una advertencia, ¿verdad? Que era contra los falsos maestros, pero no hay una corrección. En otras cartas vamos a ver que sí hay correcciones, ¿verdad? Tú pensabas esto, bueno, hazlo de esta manera, ¿verdad? Eh, corrige aquella forma. En el caso de la carta a Tito no hay correcciones doctrinales que sean relevantes y tiene que ver justamente porque Tito manejaba muy bien el trazado de la palabra de verdad. Eh, por lo tanto, al no existir estas sugerencias, ya vemos que Pablo confiaba, ¿verdad?, en lo que se estaba haciendo ahí en ese lugar. Y no solamente en Pablo, sino que también en los creyentes más fieles de la iglesia, ¿ok? Habían obviamente gente nueva en la fe, pero ya todos tenían una buena base doctrinal, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, de la iglesia local que yo sé que ustedes las sabrían abordar, porque se las hemos enseñado y tienen una solidez, un fundamento en aquello. O sea, si viniera alguien con alguna idea rara, ustedes sabrían cómo poder analizar y discernir aquello, ¿verdad? Pero a veces, y lamentablemente se da mucho, hay congregaciones en donde el nivel doctrinal es muy bajito, ¿verdad? Y oramos por ellos para que Dios les permita tener mayor conocimiento, pero esa ignorancia bíblica les hace caer en falsas doctrinas, ¿verdad? Con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, las iglesias terminan prácticamente abrazando cualquier moda o cualquier doctrina que pueda surgir. Y eso obviamente es muy peligroso, ¿ok? La carta de Tito es una carta breve. La leyeron, ¿verdad? Bueno, no me digan nada mejor. La carta de Tito es una carta breve. Recuerden mantener su micrófono ahí en silencio. La carta de Tito en sí es una carta breve, pero es muy práctica, ¿verdad? Se dice que es un compendio, ¿verdad? Como un consolidado poderoso de doctrinas esenciales del cristianismo, pero fíjense que no hay una profundidad como podrían ser otras cartas, como la carta a los romanos. Pero fíjense que las doctrinas que se enseñan acá son muy interesantes, son muy importantes, ¿verdad? Pero, insisto, el apóstol como que las menciona, pero no va a ser esa profundidad que hace, por ejemplo, en la oda que tenemos nosotros literaria, que es la carta a los romanos, ¿verdad? Eh, vamos a ver algunas principales doctrinas. Vamos a poner ahí punto número 1, dentro de la teología, punto número 1, la soberanía de Dios y su elección. La soberanía de Dios y su elección. ¿Cuál es la doctrina? Ya vamos a leerlo ahí el pasaje, pero vamos a encontrarlo en el primer capítulo, ¿verdad? En este punto vamos a ver que la enseñanza doctrinal sería que Dios tiene un propósito eterno, que es soberano, y tiene un pueblo que es escogido, ¿sí? Entonces ahí tenemos una enseñanza. ¿Dónde está? Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién tiene ese texto? Por favor, para que me ayude. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad.
que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Ok, muchas gracias, hermana. Ahora, el plan de salvación, hermanos, no es un accidente, ¿verdad? Tampoco el plan de salvación es como un plan B, así como que Dios dijo, me equivoqué, ¿verdad? No me resultó, ya, veamos qué hacemos, ¿verdad? Consejo de ángeles, ayúdenme, ya, mandemos a Jesucristo. No, el plan de salvación no es un accidente porque Adán y Eva pecaron, ¿verdad? No es un accidente también el hecho de que la iglesia cristiana haya sido de alguna forma tomada ahora para sí, cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos rechazaron al Mesías, ¿ok? Eh, Se basa principalmente en una promesa que es fiel, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Recuerden que Dios en su corazón creó al ser humano ¿para qué? Para estar con él, ¿verdad? Para amarlo, para permanecer juntos para siempre. Entonces acá tenemos promesas también que podemos ver en el Antiguo Testamento, y son promesas fieles y son promesas eternas, ¿verdad? Y que vienen de parte de un Dios que no miente, ¿ok? Ahora, tenemos que tener cuidado con las interpretaciones que podemos darle a este tipo de enseñanza, porque nos podríamos ir hacia otro extremo, ¿verdad? Y siempre los extremos van a ser malos, porque, por ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel. Es un pueblo escogido, ¿verdad? Pero no es un pueblo exclusivo, ¿se entiende, no? Porque el hecho de que Él lo haya escogido era justamente para que ellos recibieran la palabra, porque alguien la tenía que recibir, o sea, recibieran la palabra y a través de ellos fueran, que todo el mundo, todas las naciones llegasen al conocimiento de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Recibió la palabra, la desobedeció, la hizo exclusiva para ellos, ¿verdad? Y no la quiso compartir. Hasta el día de hoy es así. O sea, ¿ustedes han visto alguna vez a los judíos salir a predicar a la calle? Conviértase al judaísmo, ¿verdad? O sea, hoy día está la posibilidad de que tú te puedas hacer judío. ¿Sabían ustedes eso, no? Existe la posibilidad, pero se les llama prosélitos, ¿verdad? Que son personas que no tienen un origen genealógico judío, o sea, no tienen sangre judía, pero de alguna forma abrazan la fe y tienen que pasar una serie de procesos para en algún momento pertenecer a la fe judía, pero va a ser distinto a como si fuese una persona de ascendencia judía, ¿ok? Pero fíjense que ellos han tomado para sí el mensaje, ¿verdad? No compartiéndolo con otros. Y eso obviamente se transformó en un error porque no era lo que Dios quería. Cuando nosotros como cristianos creemos o pensamos o llegamos a pensar que solamente las personas de casa de oración, o sea, la gente que viene a las iglesias de casa de oración son los únicos salvos, eso también es un problema. ¿O no? Claro, porque eso es un pensamiento sectario. ¿Por qué? Porque las sectas dicen solamente a través de nosotros se puede conocer la verdad. Y eso es un error, porque Dios se puede revelar en su soberanía, se puede revelar a quien Él quiera, ¿verdad? O sea, cualquier persona podría llegar a ese conocimiento de Cristo, ¿verdad? Incluso hay testimonios, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, en lugares donde son perseguidos, como musulmanes, por ejemplo, tienen sueños, ¿verdad? En donde de alguna forma se les revela Jesús, ¿verdad? Y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchos testimonios de aquello y la gente comienza luego a buscar la palabra y ya luego se encuentran con el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros siempre debemos ser cuidadosos de este pensamiento sectario. Incluso podríamos, yo se lo he dicho, ¿no? Podría incluso haber hasta gente católica, ¿verdad? O gente de religiones que nosotros podamos hasta criticar que de alguna forma estén teniendo un trato con Dios en su corazón, ¿verdad? Ahí nosotros no nos podemos meter, porque la salvación es por fe, ¿verdad? Es la fe la que nos salva. Por lo tanto, si esa persona ha sido expuesta a la palabra de Dios y de alguna manera han creído, entonces ya los hace salvos, ¿verdad? Y luego viene el proceso de dar frutos y todo lo demás, pero fíjense que esto es un tema bien, hay que ser muy cuidadoso en cómo lo tratamos porque podríamos hablar de ecumenismo, que no es lo que queremos decir,
¿verdad? Podríamos llegar a transformar en un libertinaje la gracia del Señor, que tampoco es lo que queremos hacer, pero queremos que entendamos que es la fe la que nos salva, ¿verdad? Porque la religión es el esfuerzo del hombre en hacer cosas para, de alguna forma, cosas externas para agradar a Dios. Y eso obviamente es lo que Dios no quiere. Dios quiere un corazón, ¿verdad? Entonces hay que entender esto. Acá nosotros, en la carta de Tito, vemos que se está hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? Cómo fue que Dios escogió a un pueblo. Ahora, recuerden ustedes que el pueblo de Israel no es que era el mejor pueblo. De hecho, era el peorcito, ¿verdad? El más chiquitito, el peor, ¿verdad? El peor, dicen por ahí. Peor de todos, comparado con los de los que habían a su alrededor. Pero aquí también Dios muestra la soberanía, ¿verdad? Entonces, siempre Dios nos está dando lecciones, siempre, siempre, siempre. A mí Dios me da unas lecciones tremendas. Me he encontrado con gente muy humilde, que probablemente incluso no haya leído toda la Biblia, que no tenga idea de que la Biblia haya sido escrita ni en griego, ni arameo, ni paleohebreo, ni nada de eso. Y me han dado palabra, ¿verdad?, que me ha llegado a lo profundo del corazón, con palabras muy simples, ¿verdad? Entonces, ahí está Dios, ¿verdad? Entonces, acá vemos a un Dios soberano trazado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estas interpretaciones que podemos encontrar en la carta de Tito para no desestabilizarnos doctrinalmente e irnos a otros extremos, ¿ok? Bien, vamos a ver otro punto que se enseña acá, la deidad de Jesucristo. ¿Será importante esta doctrina o no? La deidad. ¿Qué significa deidad? Viene de Dios, ¿verdad? O sea, cuando digo la deidad de Jesucristo, estoy diciendo que Jesucristo es Dios. Para ustedes, sí, mire, yo les voy a decir esto. Hermanos, les quiero decir lo siguiente. Jesucristo es Dios. ¿Ustedes qué van a hacer? Amén, van a decir. No, no hay problema. Pero para otros sí. Para otros sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que es una secta, ¿verdad? Hoy día. Para ellos, esta proclamación, ¿verdad?, de que Jesucristo es Dios, les genera un problema. ¿Por qué? Porque para ellos entienden que Jesucristo es un personaje importante, ¿verdad?, distinto a los demás, pero ya decir que es Dios mismo, ya les considera, y si le dices que es Jehová, eso ya es peor, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un problema con ciertas miradas de la doctrina, ¿verdad?, cristiana, o la doctrina de Dios. En este caso, Tito está haciendo una gran proclamación, ¿verdad? No hace mucha profundidad en el tema, ¿verdad? Pablo, en su carta a Tito, pero sí vamos a ver que hay una profundidad en lo que se está diciendo. Acá lo que se está diciendo en esta deidad de Jesucristo, se está diciendo que Jesús es plenamente Dios. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, Amén. versículo 13. Amén. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, hermana Kelly. Aguardando la esperanza, dice aguardando la esperanza bienaventurada, dichosa, feliz, ¿no? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta del detalle? Yo aquí subrayé esta última frase, ¿no? ¿Se dieron cuenta del detalle? Se le está llamando a Jesús gran Dios y Salvador. Esta frase en sí es potente, ¿no? Esta es una de las declaraciones más claras, hermanos, de la deidad de Jesús en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque lo está diciendo claramente, ¿verdad? Voy a leerle el final, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate, en otros textos dice Salvador Jesucristo, en Mateo lo menciona muchas veces así, pero acá está diciendo Dios con mayúscula y Salvador Jesucristo. O sea, esto es una proclamación, es el establecimiento de una doctrina. ¿Se fijan a lo que les decía? No se profundiza mucho en el tema, pero ya con lo que se dice de manera simple, está haciendo una bomba espiritual, ¿no? O doctrinal. Aquí vemos entonces
esta segunda enseñanza teológica, ¿verdad? Doctrinal en la carta de Pablo a Tito. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón no profundiza Pablo tanto en esto? Porque Tito manejaba muy bien esta enseñanza, ¿verdad? Ok, vámonos con el tercer punto. La obra redentora de Cristo. ¿Ok? Obra redentora de Cristo. Los católicos dicen que María es corredentora, ¿no? Eso lo pusieron, ¿no? Pero aquí en la carta a Tito, Tito capítulo 2:14, que vamos a leer, nos habla de esta obra redentora exclusivamente de Jesús, ¿verdad? También esto se conoce también como expiación sustitutiva, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que es la doctrina acá? Que Jesús murió en la cruz. Lo sabemos eso, ¿no? Jesús murió en la cruz, pero en nuestro lugar, ¿ok? Y hay un porqué, para liberarnos del pecado, ¿ok? Entonces, esto es la doctrina que se va a desarrollar en este pasaje, en este texto, la obra redentora de Jesús. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 14. Yo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Muy bien, muchas gracias, hermana Ingrid. Ahí entonces tenemos una tremenda declaración, ¿no? Está diciendo que Jesús dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? O sea, me doy a sí mismo, por ustedes, ¿verdad? Como si yo fuera Jesús. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. El objetivo dice para redimirnos, ¿verdad? De toda iniquidad. Está hablando del pecado, de la maldad. Y para purificarnos, dice el texto. Y purificar para sí un pueblo propio, ¿verdad? O sea, nos santificó para Él, nos apartó para sí. Y luego en la Reina Valera agrega que Él es celoso de buenas obras, o sea, nos apartó, nos separó, nos trajo hacia Él, ¿verdad? Con el fin de que nosotros vivamos una vida correcta, ¿verdad? Entonces, la muerte de Cristo fue voluntaria. A veces decimos cuando el pueblo mató a Jesús, asesinó a Jesús, sí, se entiende, ¿no? Pero en realidad lo correcto es decir que Jesús se entregó por nosotros, ¿verdad? Él cuando murió se entregó por nosotros de manera voluntaria, ¿verdad? También acá hay una palabra que se llama vicaria, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa vicario o vicaria? En reemplazo o por nosotros, ¿verdad? Y con un doble propósito que sería redimir, pagar el precio de nuestro pecado y purificarnos, o sea, transformarnos. Carlos, no sé si tú querías decir algo. Sí, el sacrificio de Jesús, de Dios mismo, era en cumplimiento directo con el pacto que tuvo Dios con Abraham, ¿no? No, Que, no. Repíteme la pregunta, Carlos, porque no escuché la sí, última no, parte. que va en línea el sacrificio de Dios a sí mismo en ofrecimiento, haciendo cumplir el pacto que tuvo Abraham con Dios en la cruz. Claro. Sus promesas, ¿verdad? En el Señor se cumple, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? O sea, en lo que Él dijo, Él lo hará. Entonces, acá vemos nosotros que desde el principio Dios tenía en su corazón de una u otra manera salvarnos. Ahí en la serie que estamos haciendo el día domingo, justamente veíamos cómo desde el principio Dios ya tenía el plan de salvífico, ¿verdad? De salvarnos siempre ha estado presente, ¿verdad? Porque Dios ya nos conocía, ¿verdad? Dios tiene todo el conocimiento de lo que iba a suceder. Y Él quiere que tú y yo estemos con Él, ¿verdad? Por medio de la fe. Y tiene que ser por la fe, porque si le pusiéramos precio, hermano, créanme que estaríamos vendiendo rifas hasta la eternidad y no podríamos salvar ni a uno, ¿verdad? Así que bueno, gracias al Señor por su salvación. Ahora, punto número 4. Fíjense cómo Pablo en la carta a Tito no profundiza, pero establece muy bien la doctrina. 4. La gracia de Dios como una fuente de salvación, que es justamente lo que hablábamos con Carlos, ¿no? Ahí en este tema. La gracia. ¿Qué significa gracia?
es algo inmerecido, ¿no? Gracia, un favor, un regalo inmerecido. La gracia de Dios como fuente de salvación. ¿Cuál es la doctrina que vamos a leer en estos dos pasajes? Es que la salvación es un regalo, ¿verdad? Pero es un regalo, no es que lo merezcamos, ¿verdad? Esto es simplemente la manifestación de la bondad, del amor, de los atributos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Salvación para todo aquel que en Él cree. Y como dice Efesios 2:8, no se gana con obras, ¿verdad? O sea, fe. La fe es suficiente, hermanos. Es algo que nos va a costar entender, eh, porque ahí viene este esfuerzo humano de la religiosidad. No, no, pero si yo prediqué tanto, no, pero hay muchos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia, parábola incluso, que de alguna forma nos enseñan cómo es el reino de los cielos. Pero acá vamos a ver que Dios regala su salvación, Él quiere, ¿verdad? Es un Dios bondadoso, quiere que procedan al arrepentimiento las personas, quiere que reciban esta salvación, y nos habla de un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Que no se gana con obras. Vamos a ver cómo lo traza esto Pablo con la carta a Tito. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Amén. Pues la Amén, gracia hermano. de Dios, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Muy bien, la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? El mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la gracia, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que el Señor murió en nuestro lugar, que Jesús ya pagó el precio, ¿verdad? Porque imagínate que tú le estás contando a alguien, imagínate, voy a ponerlo, es medio burdo el ejemplo, pero imagínate que eh, estás conversando con alguien y resulta que viene un asteroide a la Tierra, ¿verdad? Y vamos a morir todos. Y tú le empiezas a contar a la persona, ¿sabes qué? Me llegó un dato, ¿verdad? Tengo una información. Hay posibilidad de que nos salgamos de esta tierra, estoy inventando algo, ¿no? Y nos lleven a otro lugar. Y ese lugar es todo perfecto, ¿verdad? Mira, l- todo lo que te podrías imaginar quedaría pequeñito a cómo es ese lugar y tú y yo podríamos ir. Y la otra persona que le están contando seguramente está diciendo, uy, eso debe ser carísimo, ¿verdad? Y le dice la otra persona, pero sabes que te tengo una noticia. Hay alguien que te invitó. ¿En serio? Sí, y pagó ya toda tu estadía, ¿verdad? Todo, incluso aunque has sido media mala persona, él está dispuesto a perdonarte y que puedas ir con él. Entonces, de alguna manera, esto lo hago para que podamos entender. El regalo de la salvación como tal, es algo que a nosotros no nos cuesta absolutamente nada, hermanos, nada. Todo lo que tú puedas hacer, todo lo que tú puedas dar, todo lo que tú puedas, yo como pastor, que no sé, que decidí dedicar mi vida a este ministerio, todo eso no me sirve para salvarme. ¿Sabían ustedes eso, no? Suena como raro, ¿no? Pero no hay nada de estas cosas que uno de alguna forma pueda cumplir, nada de eso tiene que ver con la salvación, porque la salvación es del Señor, Él pagó el precio, Él lo hizo, todo es por Él, por medio de Él, para Él, todo se trata de Jesús, ¿verdad? Del Señor. Entonces, esto es un misterio, una cosa que no nos cabe en la cabeza. Por eso la reacción de nosotros es, Señor, quiero conocerte más, quiero hacer tu voluntad. Yo sé que me voy a un lugar donde a lo mejor no merezco. En esta tierra tengo más de lo que merezco, pero simplemente quiero rendir mi vida para ti. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el segundo texto. Ya leíamos que, porque la gracia, Tito 2:11, leíamos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación del hombre, ¿verdad? De todos los hombres. Vamos a ver acá Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. Tito 3, 5 y 7. 5 y 7 o 5, 6 y 7. Del 5 al 7. Tito 3, del 5 al 7. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia,
por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Muy bien, qué tremendo, ¿no? Este es un texto profundo. Fíjense, insisto en lo mismo, una pequeña frase con una gran profundidad. Tito sabía de qué se estaba hablando, ¿no? Este texto, esta exhortación, este recordatorio, este ánimo que manda Pablo, para Tito fue como para hacer una serie ahí en Creta, ¿no? Pero hay mucha profundidad, porque acá nos está diciendo que la iniciativa y la capacidad para salvar es 100% de Dios, ¿ok? No se trata de nosotros. Es que hay que tener cuidado con este egocentrismo que podemos tener al momento de servir a Dios, lo que hablábamos el domingo, ¿verdad? Yo soy el que oro más bonito, yo soy el que predico mejor. No, cuidado con eso, porque todo se trata de Dios, ¿verdad? Ningún acto nuestro, por más perfecto que sea, nos alcanzaría para salvarnos ni un 1% de nuestros propios ser, ¿verdad? Nuestras obras religiosas o morales no pueden comprar la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Fe. ¿Y cuál es la fe? La fe es creer que Él lo hizo. O sea, se fijan, todo se trata de Él. O sea, tengo fe de que tú, Señor, moriste por mí. Tengo fe de que tú me has regalado la salvación. Tengo fe de que tú me amas. O sea, mi fe se trata de Él finalmente. Porque algunos dicen, con mi fe, pues sí, pero cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos estar cayendo en un error, ¿verdad? Todo se trata de Él, ¿verdad? Todo se trata de Él, ¿verdad? Así que dale gracias al Señor por tener esta oportunidad de creer en Él y de ser parte de este pueblo, ¿no? Que es un pueblo, somos privilegiados, hermano, un porcentaje chiquitito de la cantidad de habitantes, 7.000 millones creo, ¿no? De habitantes. Imagínate en qué porcentaje estamos nosotros de ese segmento de la población. Así que dale gracias a Dios. Ahora, otro punto, 5, la obra del Espíritu Santo. También se trata acá en esta carta. Cortita, pero ahí está, ¿no? La obra del Espíritu Santo. Aquí hablamos de regeneración, renovación. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina? Que el Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento, algo que había un personaje del Nuevo Testamento que no lo podía entender. Decía, ¿cómo es posible volver a nacer? ¿Se recuerdan cómo se llamaba ese personaje? Con N partía el nombre. Nicodemo. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo. Nicodemo decía, pero ¿cómo me voy a meter de nuevo al vientre de mi mamá? No entendía, ¿verdad? Pero todo esto es a través del Espíritu Santo. La sangre de Cristo sigue siendo vigente hasta el día de hoy, fíjense. Hasta el día de hoy la sangre de Cristo está vigente, ¿verdad? A lo mejor se secó eso, pero espiritualmente esa sangre sigue siendo aplicada por medio del Espíritu Santo en nuestra vida para limpiarnos, lavarnos de pecado cuando procedemos al arrepentimiento, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos da este nuevo nacimiento y nos transforma, cambia nuestra vida, a pesar de que estamos en un proceso de ser cambiados. Recuerden que hablamos de una santificación que tiene que ver con esto de pertenecer a Dios, nos ha apartado para Él, y luego hay un proceso, ¿verdad? Algo en donde Dios va tratando en tu vida para ir corrigiendo áreas, como lo que estamos hablando el día domingo, ¿verdad? Las mentiras, el orgullo, y todo eso lo da el Señor por medio de su palabra, y el Espíritu Santo llevándonos a su conocimiento y también convenciéndonos de pecado. ¿Para qué? Ya que hemos recibido esta regeneración espiritual, una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, también vamos a un proceso de purificación y de renovación constante. Todos los días, hermanos, todos los días de nuestra vida necesitamos ser tratados por el Señor, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a llegar ni siquiera al día de su muerte, o si él viene el Señor en 100 años más, a un nivel espiritual óptimo, ¿verdad? Todos estamos en un proceso constante de tener que tratar con nosotros, porque estamos en un cuerpo que de alguna forma necesita esta transformación espiritual, que es una fase final. Vamos a leer Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, 5.
Dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias, Titi. Ahí está, entonces, ¿no? Muy claro el pasaje, ¿no? Muy claro lo que acabamos de decir. La salvación, entonces, implica un cambio radical que es interior, ¿verdad? Este nuevo nacimiento. Esto es radical, ¿verdad? Y también implica un cambio, y ese proceso, ¿verdad?, de cambio es continuo, ¿verdad? En la transformación, en la renovación. Todo esto es por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra. En algunas personas va a ser un cambio más acelerado, en otros va a ser un cambio más paulatino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos son más duros, otros son más blanditos, ¿verdad? Algunos son más temerosos y otros no. Recuerden que también existen, dentro del cristiano, existe el cristiano que es carnal y el cristiano espiritual, ¿verdad? Ambos son cristianos, pero tienen distintas formas, ¿verdad?, de poder percibir esta nueva vida en Cristo. Entonces hay un proceso, ¿verdad? Todos apuntamos, obviamente, al cristiano espiritual. Hay áreas en tu vida en la cual tú vas a manifestar espiritualidad y hay otras áreas en donde Dios está tratando, en donde tú eres carnal, ¿o no? Claro que sí. Entonces, ahí está esta lucha, pero es parte de justamente poder ver la misericordia de Dios. Ahora, Dios sabía todo esto, entonces nos proveyó de muchas herramientas espirituales para poder día a día seguir avanzando. Punto número 6, ya vamos a terminar luego. También en la carta de Tito se trata una enseñanza que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Mire qué amplio lo que se habla, ¿no? Porque en otras cartas es como una sola enseñanza, pero acá tenemos muchas enseñanzas con frases muy fundamentales, pero no entra en el detalle, porque Tito ya manejaba mucha información en su formación teológica. Entonces, la sexta doctrina que encontramos en la carta a Tito es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La esperanza, ¿verdad?, que se puede tener acá. ¿Qué significa esta enseñanza? Que Jesús va a regresar físicamente en gloria. ¿Ok? Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 13. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, ahí está entonces la declaración. Es una frase muy breve, pero ya está diciendo, sí, hay una manifestación, ¿verdad? Hay un hecho. ¿Por qué? Porque también hay personas que hoy día niegan este tipo de manifestaciones como, como el arrebatamiento o la segunda venida. Ok, entonces la esperanza cristiana es futura y concreta. Aquí se está diciendo que va a existir una aparición que es gloriosa de Jesús y esto obviamente motiva a la santidad. Si yo le digo a ustedes, hermanos, ya dentro de los próximos días de la próxima semana, Jesús viene, ¿qué va a hacer usted? Me voy a la disco. No, pues, hermano, ¿qué va a hacer usted? Se prepara, ¿verdad? Y comienza a preparar su vida, santifica, soluciona sus problemas, ¿verdad? Porque usted ya sabe que el Señor viene. Porque esta noticia, esta promesa de que Jesús vendrá de manera gloriosa, todo esto que se está enseñando es justamente es ánimo para la iglesia para prepararse a ese encuentro, ¿ya? No nos tenemos que olvidar de aquello. Por eso siempre la iglesia debe recordar que el Señor está pronto a venir. No lo debemos olvidar. No debe ser una doctrina secundaria. Que si bien al inicio, al medio de la tribulación, eso ya es secundario. Eso no. Usted puede creer lo que usted quiera, no hay problema. Pero de que el Señor viene, eso es lo fundamental. 7. Vámonos con el número 7. La santificación y las buenas obras. ¿Qué significa esto? Los salvados por gracia, que somos nosotros, ¿verdad? Gracia, recuerden que es un favor inmerecido. Los salvados por gracia son creados ahora en nuestra nueva vida en Cristo para una vida de buenas obras. No es para que vivamos como queramos. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito, capítulo 2, del versículo 11 al 14. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muchas gracias, hermana. Celoso de buenas obras. O sea, usted y yo debemos anhelar hacer buenas obras. Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, Tito, capítulo 3, versículo 8, y luego vamos a saltar al 14. Hermano Rafael, creo que usted lo tenía, ¿no? A ver, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistan en esta enseñanza, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Amén. Y 14. vamos a ver ahora el 14. Se me pierde aquí. Y los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. Muchas gracias, hermano Rafael. Ahí entonces está claro, ¿no? Qué importante es la santificación, o sea, apartarnos para el Señor, como lo leíamos en los primeros versículos, y también el acto, ¿verdad? Las buenas obras, el testimonio. Las buenas obras no son la causa de la salvación, estamos claros con eso, ¿no? Pero sí son una evidencia, sí son un fruto, y es un fruto inevitable, ¿no? De que hay una salvación genuina. El amor en nosotros, los cristianos, también debe ser algo inevitable, ¿no? Porque si tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Dios de amor. Entonces, fluye eso. Entonces, la gracia que salva también nos enseña a vivir de manera santa. Nos enseña. No es que te haga inmediatamente, porque siempre, mira, yo siempre veo en la Biblia que todo lo que Dios dice tiene un proceso, ¿verdad? No es como mágico, así como, ¿verdad? O sea, Dios se toma su tiempo para que las personas puedan entender el porqué. Todos los tratos que Dios tuvo con su pueblo, con los cristianos, en la historia, con nosotros, todo eso tiene un desarrollo, ¿verdad? Para que podamos comprender. Entonces, en este comprender hay un proceso de aprender a vivir de manera santa. El que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no mienta, ¿verdad? Y comenzamos a ir corrigiendo nuestra vida. Lo peor que podemos hacer nosotros es como tratar de sacar todo así como ya, ¿verdad? Sin comprenderlo espiritualmente. Por eso hay que tratar el pecado, debemos tratarlo así frente a frente, a uno, ¿verdad? Entonces vamos poco a poco entendiendo, comprendiendo y va sacando ese peso, ¿verdad? Como nos enseña Pablo también, vamos soltando. Pero vamos de a uno, ¿verdad? Porque tenemos que comprender. Recuerden que arrepentimiento, esta palabra griega, metanoia, ¿verdad? Metanoio, eh, nos habla de un cambio de mente, ¿no? Pero la palabra meta también significa después. Cuando yo llego a la meta, después, ¿no? Y noio está hablando de entendimiento, después de entender. Para que exista un arrepentimiento genuino y por lo tanto una corrección en mi vida, yo necesito comprender con mi mente de lo que me estoy arrepintiendo. ¿Se entiende, no? O sea, mientras tú no lo comprendas, no puedes arrepentirte. ¿Sí? Porque un arrepentimiento es un cambio de mente que viene después de entender. Por eso es importante que los pecados no hagas tú un paquetito de pecados, ¿verdad? Y te arrepientas. Es mejor que vayas de a uno tratándolo en tu vida. Eso va a ser mucho más efectivo, ¿verdad? Que puedas tú, por eso Pablo, y en la Biblia vamos a encontrar que no habla de una generalidad de pecados, sino que los menciona. Adulterio, fornicación, siempre menciona estos inmorales como los primeros, ¿no? Pero los va haciendo uno por uno, mentiras. ¿Para qué? Para que los tratemos de esa forma en nuestra vida. Y eso va a ser mucho más práctico que hacer un montoncito de cosas y listo, ¿verdad? Es como decir, si todos pecamos. Sí, pero hablemos mejor de las cosas porque cada uno peca en distintas áreas. Entonces, eso es importante, ¿no? Y tiene que ver con este punto que es la santificación, las buenas obras. ¿Ok? Bien, conclusión. Tito nos muestra que la teología profunda siempre es práctica. Eso nos enseña de alguna manera, ¿no? Lo vimos acá con pequeñas frases,
muy profundas, pero prácticas. Las grandes doctrinas de Dios, de Cristo, de Jesús, de la gracia y del Espíritu, no son solo para creerlas, ¿ok? Sino que son para vivirlas. O sea, aprendo de que existe un Dios, que está Jesús, para vivir el temor delante de ellos, ¿verdad? Aprendemos de la gracia para ser agradecidos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, como lo que les compartí hoy día en la reflexión de la mañana, justamente para ser guiados por ese Espíritu Santo. Entonces, estas doctrinas no son solamente para creerlas, sino que para vivirlas como iglesia del Señor, dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de la sociedad, y esto hace que el Evangelio sea mucho más atractivo, ¿verdad? A otros. Recuerden, el testimonio siempre ha sido lo más importante como medio de evangelismo, ¿ok? Entonces, para que el mensaje del Evangelio fuera escuchado por personas con esa fama que tenían ahí en la isla de Creta, acá se estaba preparando lo más importante, y era el testimonio de los creyentes. Cuando les hice la enseñanza de la historia del cristianismo, les dije, la única, si queremos llamarlo estrategia, que tenían los primeros creyentes era el testimonio. Y con eso testificaban a todos, ¿verdad? Y eso atraía a las personas. Entonces, esto es lo que nos enseña la carta de Pablo a Tito. Ahora que ya tenemos un contexto y un panorama mucho más amplio, yo los invito a que le den una segunda lectura, se van a demorar poquitito, y vamos a poder entender un poco más de este panorama del Nuevo Testamento. Vamos a orar, ¿ok? Se nos pasó ahí los minutitos, pero vamos a orar para terminar nuestra clase del día de hoy. Señor, te agradecemos en esta noche porque tú eres muy bueno, Señor, y nos permites reunirnos en torno a tu palabra. Hoy ha sido a través de la carta de Pablo a Tito. Gracias por aprender de ella, gracias por poder comprender y comprometernos hoy día a seguir profundizando en este conocimiento, pero no solamente como un conocimiento intelectual, sino que aplicativo completamente a nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que están aquí conectados a través de esta sala de Zoom, a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, y permítenos, Señor, crecer cada uno en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por tener esta lámpara que ilumina nuestro caminar, y agradecerte, Señor, por tu amor que no tiene fin. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.